Bueno, buenas tardes a todos. Pierdo 30 segundos una vez más en agradecer a todos que estéis aquí presentes y a los, no sé si son 2.500 o 3.000 personas que nos verán en diferido, que no quiero que nos olvidemos de ello, y a nuestro grupo de Fisiología del Ejercicio y a la Universidad por acogernos y por permitirnos que celebremos nuestro segundo simposio. Para nosotros es un honor estar aquí. Pues voy a comenzar hablando. Yo voy a hablaros sobre temperatura muscular. Ahora. Y intentaré dar algunas nociones sobre el calentamiento también, pero me voy a centrar no en el protocolo de calentamiento en sí, porque hay una gran cantidad de variables que tenemos que controlar para determinar si el protocolo de calentamiento es óptimo o no. Entonces me voy a centrar en la temperatura muscular como parámetro fisiológico, que es uno de los objetivos que se busca con el calentamiento, influir sobre la temperatura. Si vemos una revisión sencilla en PubMed, simplemente poniendo las palabras clave temperatura muscular, ni siquiera añadiendo que sean estudios relacionados con el deporte ni con el ejercicio, solamente con la restricción de que estas palabras estén en el título o en el abstract, nos devuelve unos resultados de 513. Eso realmente es bastante poco, porque como decía el doctor Chicharro, si ponemos HIIT o entrenamiento de fuerza, solamente en 2017, el año pasado, pues puede haber 400 o más de 400 investigaciones. Entonces, aquí vemos como, os lo he puesto así por décadas para que lo veáis, un año donde se publicaron muchas investigaciones sobre temperatura muscular, hubo 20 artículos, que ya os digo que ni siquiera sabemos si son dedicados al ejercicio o no. Entonces la investigación todavía está muy verde. Entonces voy a intentar elucidar las cositas que sí que se saben asociadas al aumento de la temperatura muscular con respecto al rendimiento. Cuando nos enfrentamos a un diseño de un protocolo de calentamiento, hay que equilibrar diferentes parámetros y por resumir esto a una mínima expresión, dos de ellos que tenemos que tener en cuenta son la intensidad del calentamiento y la duración del mismo. ¿Por qué? Porque buscamos que la intensidad active fisiológicamente lo suficiente a la persona, pero que no le llegue a causar fatiga. Porque si fatigamos al sujeto antes del esfuerzo posterior, realmente el beneficio que buscaba con el calentamiento, pues no solo no lo consigo, sino que al final termino empeorando el esfuerzo posterior que realice. Con la duración ocurre lo mismo. Tiene que tener una duración óptima para que no cause fatiga. Pero también tengo que ver, en cuanto a la duración, cuál es el tiempo que pasa entre que termino el calentamiento y se inicia el esfuerzo posterior. Porque las mejoras que he pretendido encontrar, pues puede que las pierda en ese espacio que va desde que termino el calentamiento hasta que hago la competición. Eso en modalidades deportivas como por ejemplo en la natación ocurre, que a campeonatos locales o autonómicos hay momentos en los que tú haces un calentamiento a las 8 de la mañana y hasta las 12 no te toca la prueba. ¿Merece la pena que calentemos? Pues no lo sé. Pues si pasan 4 horas, quizás no merece la pena que hagamos ese calentamiento a las 8 de la mañana. Un estudio que unificó, es un metaanálisis que unificó distintos protocolos de calentamiento sobre su influencia sobre el rendimiento deportivo, es este que os destaco aquí, en el cual vemos, os marco con unos iconos, diferentes modalidades deportivas, y los autores concluyeron que hasta casi un 80% de las investigaciones que analizaron, el calentamiento sí mostró mejoras en el rendimiento deportivo. Pero algo interesante, que de hecho estos autores no destacan en su investigación, es que hay una ligera tendencia a que conforme el esfuerzo es corto y demanda una alta producción de fuerza, parece que hay una mayor mejora del rendimiento asociada a la realización del calentamiento previo. De manera que si unificamos en rojo aquellas modalidades deportivas continuas que van a estar desarrollándose durante un periodo de tiempo prolongado, seguramente con una baja demanda de fuerza, porque si no, no podríamos mantenerlo, las mejoras del calentamiento son más modestas, pero con esfuerzos cortos, como por ejemplo un lanzamiento o un salto horizontal o un salto vertical, parece que el calentamiento tiene más mejoras demostradas. Esto no es nuevo. Si analizamos
Este estudio, que es de 1945, que hasta donde yo sé es de los primeros estudios que analizaron la temperatura muscular asociada a la capacidad de trabajo por unos investigadores daneses, ellos ya demostraron que en esfuerzos cortos un aumento de la temperatura muscular se asociaba a una mejor capacidad de trabajo, pero no pudieron demostrarlo con esfuerzos largos. Este estudio lo que hizo fue en un ciclo ergómetro un pedaleo mantenido durante 12-15 segundos. Y por otro lado, la misma temperatura muscular, mismo sujeto, un pedaleo mantenido durante 4 o 5 minutos. Solamente en el esfuerzo corto sí que se demostró la mejora que os comentaba de capacidad de trabajo. Vamos a intentar sacarle un poquito más de punta fisiológica a esta mejora, a ver a qué es debida. En esta investigación, los autores lo que hicieron fue analizar cómo la temperatura muscular se asociaba a la función neuromuscular. Y resulta que los datos que nos presentan vuelven a estar en concordancia con lo que ya se decía en la década de los 40. Es decir, que todos aquellos estudios que demostraron mejora vuelven a ser aquellos que investigaron el rendimiento en esfuerzos cortos, de 1 a 30 segundos. De hecho, ellos ya intentaron ordenar o estructurar de alguna forma estos resultados de investigación diciendo que un aumento de 1 grado de la temperatura muscular se asocia a una mejora del rendimiento de entre el 2 y el 5%. ¿Por qué mejora ese rendimiento? Lo que nos dicen los autores es lo siguiente, que hay una mayor velocidad de propagación de los estímulos, es decir, se favorece la sinapsis para luego generar el potencial de acción que necesita la contracción muscular, al mismo tiempo que aumenta la producción de fuerza. Evidentemente, gracias a esta mejora de la función neuromuscular que va a tener como resultado la producción de fuerza. Pero este es hasta un límite. ¿El límite cuál era? Que este aumento de la temperatura muscular se ha localizado. Si aumenta la temperatura central debido a un ambiente caluroso y de hecho supera los 39 grados, eso ya puede causar una disminución del rendimiento. Por lo tanto, sería temperatura muscular localizada, no asociada al aumento de la temperatura central. Y de nuevo, estas mejoras, como decía antes, están asociadas a esfuerzos cortos de hasta 30 segundos. Si seguimos intentando elucidar esos factores fisiológicos que nos ayudan a entender por qué mejora el rendimiento deportivo cuando aumenta la temperatura muscular, estos investigadores determinaron que el aumento de la temperatura muscular, unos 3 grados aproximadamente de aumento de la temperatura muscular, conseguía una mayor vasodilatación de los vasos sanguíneos que están irrigando el tejido muscular, mayor dilatación también de las fibras musculares, y todo eso también mejoraba la función neuromuscular, que el artículo anterior también nombró, que conseguía una hiperpolarización, una actividad de la bomba sodio-potasio más acentuada, una hiperpolarización de la membrana plasmática que favorecía la generación de potenciales de acción que necesita la contracción muscular. Por lo tanto, vuelve a aumentarse la producción de fuerza asociada al aumento de la temperatura muscular. También comentaban que hay una mayor liberación de calcio, probablemente debida a esa dilatación de las fibras musculares. Esa mayor liberación de calcio por parte del retículo sarcoplasmático favorece la contracción muscular. Pero todo esto es en esfuerzos cortos. Y este estudio me resulta muy interesante porque quisieron simular en el músculo abductor del dedo gordo de la mano, quisieron simular un escenario en el cual el músculo no realizara un esfuerzo corto, o lo realizara, pero estando previamente fatigado, intentando simular en condiciones de laboratorio lo que sucede cuando realizamos un esfuerzo de resistencia aeróbica o una modalidad de entrenamiento continuo. Hicieron lo siguiente, quisieron investigar cómo responde la producción de fuerza y la ratio de relajación de este músculo bajo 4 condiciones de temperatura distintas, pero en 2 escenarios. Uno de ellos cuando el músculo estaba fresco y otro de ellos cuando el músculo estaba previamente fatigado. ¿Qué encontraron? En la gráfica, las barras negras corresponden a cuando el músculo estaba fresco. Si vemos la primera gráfica, la que tenéis a vuestra izquierda,
Cuando el músculo está fresco, el aumento de la temperatura muscular, que sería la barra más alta, con una temperatura muscular aproximada de unos 37 grados, eso genera una mayor producción de fuerza. Pero si el músculo está previamente fatigado, el aumento de la temperatura muscular se mantiene. Lo mismo ocurría con las ratios de relajación. El músculo se relaja mejor a mayor temperatura siempre y cuando no esté previamente fatigado. Por lo tanto, no podríamos sostener que en esfuerzos prolongados la temperatura muscular sí que se asocie a un aumento del rendimiento. Si intentamos meternos en cómo influye la temperatura muscular en el metabolismo, se sabe que ¿Se me escucha? He dejado de escuchar el eco. Se sabe que la temperatura muscular favorece, estimula los procesos metabólicos asociados a lo que podríamos llamar metabolismo anaeróbico. Glucólisis, metabolismo de fosfágeno y, en definitiva, resíntesis de ATP por vías anaeróbicas, cuando se necesita una alta producción de ATP en poco tiempo. Y este estudio correlacionó esos datos del metabolismo muscular asociados al aumento de la temperatura muscular con respecto a la velocidad de conducción de los estímulos nerviosos. De manera que demostraron que a mayor metabolismo anaeróbico, también ocurría una mayor velocidad de conducción. Es decir, cuando el músculo está predispuesto a generar contracciones musculares de forma más rápida, también hay un aumento del metabolismo anaeróbico. Si alguno habéis leído alguna vez o habéis intentado buscar un poco de qué dice la ciencia sobre el calentamiento, uno de los artículos que más se nombra es el de David Bishop, que es un australiano que publicó una revisión en 2 partes, calentamiento 1 y calentamiento 2, que es de las revisiones sobre calentamiento que más se mencionan en los artículos. Él ya destacó en la primera parte de sus 2 artículos este incremento del metabolismo anaeróbico asociado al aumento de la temperatura muscular. Y eso ocurría durante el ejercicio. Pero vamos a intentar ver, os voy a intentar presentar, aunque no hay mucha evidencia, porque como habéis visto antes, me enfrento ante pocas investigaciones al respecto, qué ocurriría cuando queremos realizar un esfuerzo que no sea corto, sino que se prolongue. Pues este mismo autor determinó que cuando nosotros realizamos un protocolo de calentamiento, y no lo asoció a la temperatura intramuscular, pero cuando realizamos un protocolo de calentamiento, el nivel basal con el cual vamos a iniciar el esfuerzo posterior se ve aumentado, se ve incrementado. Esto está en relación con lo que comentaba también el doctor Chicharro, de cómo en esa línea azul que va subiendo poco a poco conforme realizamos los intervalos de un HIIT, pues es básicamente lo mismo. Cuando no realizamos calentamiento, partiríamos de un estado de reposo, un nivel basal de consumo de oxígeno. Sin embargo, cuando sí que realizamos un protocolo de calentamiento, ese nivel basal lo elevamos de manera que haya una mayor predisposición a utilizar vías aeróbicas en el esfuerzo posterior que vamos a realizar. Lo que pasa es que esto tendría un límite, que todavía no se ha investigado, de ese aumento del consumo de oxígeno en el inicio del esfuerzo, cuánto me duraría antes de causar la fatiga. Y alcanzar ese límite, ese aumento previo, también es complicado, porque hay que saber equilibrarlo con el ejemplo de la balanza que os puse al principio. Si vemos, estos dos autores son Tortora y Derrickson, que es un libro que todos conocemos cuando hemos empezado a estudiar anatomía y fisiología, pues se conoce que la curva de afinidad, la curva de saturación de la hemoglobina, se modifica con respecto a la temperatura de la sangre. De forma que se sabe que a mayor temperatura de la sangre hay mayor afinidad de la hemoglobina para formar enlaces con el oxígeno y que el oxígeno sea transportado. Bueno, pues a esta curva le podemos dar la vuelta. Si a mayor temperatura y mayor afinidad, a menor temperatura y mayor afinidad, lo que ocurre es que cuando aumenta la temperatura muscular va a haber una mayor disociación del oxígeno de la hemoglobina. Si eso ocurre a nivel local,
en el músculo que está activo, lo que ocurrirá es que cuando la sangre pase por aquí, esa temperatura muscular se la transferirá a la sangre, con lo cual la perfusión de oxígeno, porque se disocia de la hemoglobina, se verá favorecida. Con lo cual, un aumento de la temperatura intramuscular favorecería en este escenario la perfusión de oxígeno en el tejido musculoesquelético. Esta investigación es, yo creo que a nivel fisiológico es de la mejor controlada, porque lo que hicieron fue lo siguiente. Cogieron a un grupo de sujetos, todos ellos pedalearon durante 92 minutos y lo que hicieron fue controlar cómo recuperaban estos sujetos en dos condiciones distintas. De manera que durante 4 horas después del pedaleo se les administró una cantidad controlada de carbohidratos para controlar cómo recuperaban, recuperaban el glucógeno gastado durante el esfuerzo, ¿vale? Lo que es la glucogénesis. Pero lo que hicieron fue, controlando este parámetro de ingesta nutricional, comparar un miembro, una pierna que estuvo a temperatura ambiente, con otra pierna a la cual se le aplicó calor. Entonces aquí el factor genético está súper bien controlado. La muestra más homogénea no puede ser porque es la misma persona. Pues lo que vieron fue que a la pierna a la cual se le administró calor se estimuló la glucogénesis casi un 40%. Y esto tiene una aplicación práctica bastante amplia porque es fácil de aplicar. Podemos aplicar calor en recuperación pasiva, si lo que queremos es recuperar la glucogénesis. Otra cosa distinta sería técnicas de crioterapia, como estábamos hablando antes con un compañero, con el objetivo de disminuir el riesgo de lesiones o mejorar la recuperación relacionada con el daño muscular tardío. Pero si lo que queremos es recuperar la glucogénesis, parece que la aplicación de calor es efectiva. Esto puede ser interesante cuando hacemos un esfuerzo y hay una competición en la cual dentro de 2 horas me vuelve a tocar a competir, como ocurre en competiciones de atletismo, por ejemplo. Aunque me estoy centrando en temperatura muscular, una pequeña revisión sí que quiero presentarles sobre otro de los efectos que se busca con el calentamiento, que es la disminución del riesgo de lesiones. Entonces, solamente presentarles esta investigación, que es un artículo de revisión que analizó esta temática, en la cual determinaron que el aumento de la temperatura muscular, que ya conocemos que disminuye la viscosidad muscular y eso favorece las contracciones musculares, pues esa disminución de la viscosidad muscular también se asocia a lo que ellos determinan como que las contracciones musculares sean más armónicas, se realicen de forma más sincronizada, digamos menos brusca. También determinaron que cuando aumenta la temperatura muscular del tejido, que va a efectuar el esfuerzo posterior, la fuerza y la elongación necesaria para que haya un desgarro aumenta. Es decir, que si vamos a realizar el mismo esfuerzo, es más difícil que ese esfuerzo nos cause un desgarro o un daño por elongación o por sobreesfuerzo del tejido. Por otro lado, porque el artículo también analizó el efecto de los estiramientos sobre la prevención de lesiones, pues también determinan los autores que a mayor amplitud de movimiento o que a mayor capacidad de flexibilidad se disminuye el riesgo de lesión entre 2,5 y 8 veces. Eso no significa que el momento de trabajar la flexibilidad sea el calentamiento. Pues ya hay mucha controversia que seguro que conocéis sobre si incluir estiramientos o no en protocolos de calentamiento. Seguramente no es el mejor momento, pero sí que la persona tenga mayor amplitud de movimiento se asocia a un menor riesgo de lesión. Lo que pasa es que también cuando se habla de lesiones hay que definir muy bien la lesión en sí. ¿Cómo la clasificamos? Por la estructura anatómica que se ve afectada, por el tiempo de baja que supone la lesión. Entonces, toda esa diferencia metodológica también hace que sea difícil la comparación de resultados en investigación. Por resumir un poco, algunos de los datos que sí puedo presentar, pues como ya hemos comentado, para no ser repetitivo, en general hay una mayor activación, cuando hay un aumento de la temperatura intramuscular hay una mayor activación de los procesos glucolíticos,
un metabolismo de los fosfágenos que también se ve aumentado, pero también hay un aumento del consumo de oxígeno con el cual se va a iniciar el esfuerzo posterior, lo cual puede suponer una mayor predisposición a la utilización de vías metabólicas oxidativas, disminuye la viscosidad, aumenta la perfusión de oxígeno en el tejido muscular, aumenta la hiperpolarización de la membrana, lo cual hace que aumente la producción de fuerza, mejora también la recuperación, como hemos visto también anteriormente, pero hay algo que sí que quiero comentar, saliendo un poco de la fisiología, porque al final nosotros no somos un músculo, sino que somos personas, y un estudio que me resultó muy interesante, si bien es cierto que es antiguo, pero este estudio hicieron lo siguiente. Cogieron a un grupo de personas, dos grupos de personas, perdón, uno de ellos realizó un calentamiento y otro de ellos no lo realizó. Lo que hicieron luego fue hipnotizarles para que olvidaran si habían calentado o no habían calentado. Y el resultado fue que los dos grupos demostraron el mismo rendimiento en la prueba. Esto es muy cuestionable, porque puede que ya de por sí el calentamiento que hayan realizado no fuera el óptimo en relación a la prueba que van a medir luego. Pero sí que nos hace reflexionar, al menos a mí me hizo reflexionar sobre el factor psicológico que está integrado en un protocolo de calentamiento, porque también es un tiempo que se dedica a la preparación de la competición posterior. Pero eso me vuelve a hacer pensar que si yo tengo que hacer un calentamiento a las 8 de la mañana y me va a tocar hacer la prueba a las 12, a lo mejor en vez de un calentamiento físico me interesa más hacer un calentamiento, entre comillas lo de calentamiento, psicológico. Algún tipo de preparación psicológica para la prueba. Porque a nivel fisiológico quizás no me interesa, porque pasan 4 horas antes de que vaya a realizar la prueba. Tengo tiempo rápido de comentar otra cosita, que el año pasado estuve en la Universidad de Bangor, en la Facultad de Psicología, visitando a una psicóloga que lo que realizó, su línea de investigación, es con karatecas, de cómo el karate influye sobre las redes atencionales del cerebro. Esta investigadora lo que realizó fue lo siguiente: un grupo que practicó karate y otro grupo que vio vídeos de karate. Es decir, no practicó karate, solamente vio vídeos de karate. Pero, sin embargo, las adaptaciones que encontraron en las redes atencionales del cerebro fueron similares, en muestras homogéneas, porque según me contaba esta investigadora, solamente se llevaron un año para encontrar dos grupos lo más homogéneos posible. Entonces, es muy interesante que el doctor Chicharro nos haya hablado antes del eje simpático-adrenal, porque al final parece que tiene una influencia muy por encima de la que a veces pensamos. Y a mí me interesaría estudiar pues, dos grupos, uno que caliente y otro que vea un vídeo de calentamiento, para ver el efecto sobre el rendimiento deportivo. O incluso sobre parámetros fisiológicos. Porque ahora viene la otra pregunta. Cuando nosotros medimos los artículos que os he presentado, algunos están midiendo parámetros fisiológicos, como puede ser, por ejemplo, la temperatura muscular, o sea, cómo el calentamiento tiene un efecto sobre la temperatura muscular, o cómo el calentamiento tiene un efecto sobre la actividad enzimática asociada al metabolismo anaeróbico. Esos son parámetros fisiológicos. Pero si yo mido la altura en salto, eso es rendimiento. Y la altura en salto puede estar influenciada por parámetros no fisiológicos. Pues entonces eso tenemos que medirlo. Tenemos que establecer un criterio para que podamos seguir y luego comparar resultados más sólidos. Pues por mi parte nada más. Me sobra 1 minuto y medio para que me aplaudáis si queréis. Muchas gracias.